Seguimos en la agenda parlamentaria a través del canal del Congreso de la República. Y hace unos días el Pleno de la Representación Nacional aprobó la creación del registro de deudores judiciales, que alcanza los procesos por alimentos y también por arrendatarios morosos. El congresista Mariano Portugal Catacora es uno de los autores de la norma y está con nosotros. Congresista muy gentil. Gracias por permitirme llegar a la población que espera siempre novedades en beneficio del país, en beneficio de los pobladores. Deudores judiciales, ¿qué significa esto? Significa que todos los juicios que se llevan a cabo en el Poder Judicial siempre va a traer un resarcimiento de los perjuicios ocasionados. Y quien pierde el juicio tiene que pagar pues, las costas y los costos. Pero hay quienes ya se han obligado a pagar un monto económico, por ejemplo, en el caso de alimentos. Entonces, existe un registro para aquellos que debiendo alimentos no lo pagan, entonces pasan a ingresar a esa lista. El 2011 he presentado un proyecto de ley porque es necesario respecto de los arrendatarios morosos. Que es un problema álgido en el Poder Judicial. Un problema, y yo diría, de nunca resolverse, y es un martirio, un vía crucis para los propietarios que exigen el recuperar su inmueble alquilado o en todo caso que le paguen los meses atrasados. Y cuando uno ingresa en un proceso judicial, meses y hasta años ocurre que ni paga ni deja el inmueble. Hay casos en que el inquilino resultó con documentos de propiedad del inmueble que ha alquilado y eso es pues realmente preocupante. Entonces dijimos hay que presentar un proyecto de ley donde se crea el registro de arrendatarios morosos. De promulgarse estos días este proyecto de ley, ¿qué va a suceder? Que todo aquel que quiera alquilar un bien inmueble puede entrar a la página web del Poder Judicial y allá verá el nombre y el DNI de la persona que quiera alquilar, entrará a la página web y registrará si está o no con antecedentes. Si no tiene antecedentes de arrendatario moroso, es lógico que es una persona confiable, pero pueda que tenga antecedentes y estos antecedentes no solamente sea uno, puede ser en varios lugares. Entonces ya sabemos de quién se trata. Entonces, de hoy en adelante los contratos tienen que ser celebrados ante el notario público, no tanto en el contenido, sino en la legalización de la firma. Y al legalizar la firma están reconociendo el contenido del contrato. Y los contratos deben llevar una cláusula de allanamiento a futuro del arrendatario. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el arrendatario en la cláusula de allanamiento tiene que decir que deja el inmueble alquilado a la fecha que se cumple el plazo. ¿Qué pasa si no deja a la fecha que se cumple el plazo? ¿Cuál es el plazo, congresista? Puede ser 1 año, 2 años, en el contrato dirá, el contrato dura, digamos, de tal fecha a tal fecha. Correcto, y que es posible de renovable o lo no es puede renovable. renovar. Correcto. ¿Qué pasa si no lo deja? El dueño del inmueble, al cumplirse el plazo, si quiere, al día siguiente o a los pocos días de haberse cumplido, presenta una demanda ante el juez en el Poder Judicial y el juez, ¿no?, traslada la demanda al arrendatario y le dice, tiene usted 6 días para acreditar que tiene usted contrato vigente por el cual usted se quiere quedar. Si no acredita que su contrato es vigente, el juez dispone el desalojo en 15 días. O sea, esto acaba de alguna manera, congresista Mariano Portugal, con esta suerte de informalidad que hay en los contratos, ¿no? Porque muchas veces el acuerdo es de palabra solamente. Y ahí viene el gran problema. La formalidad que se le va a dar. Pero también se puede dar otro caso. ¿Por qué es moroso? Porque pueda que no pague los alquileres en forma puntual. Si hay un atraso
de 2 meses y 15 días conforme al Código Civil, también el dueño va donde el juez y le dice en una demanda: señor, mi inquilino fulano de tal hace más de 2 meses y medio que no me paga y quiero resolver el contrato. Igualmente el juez traslada la demanda al inquilino, le dice: señor, tiene usted que acreditar que usted está al día y su contrato es vigente. Tiene usted 6 días. Si no acredita, en 15 días dispone el desalojo. Ahora, ¿esto no va a generar que los contratos suban de precio? ¿Por qué le pregunto esto? Porque cuando hablamos de formalidad hay que pagar también, hay que tributar, ¿verdad? Y entonces el propietario del inmueble va a tener que entregarle un recibo, una factura, un documento que tiene que estar avalado por SUNAT. Claro, es que acá hay una garantía, no solamente para el que alquila, para el dueño, también para el inquilino. Porque ¿qué pasa si el dueño le dice: señor, yo le hice un contrato por 1 año, pero a los 3 meses, sabe, deje el inmueble, lo necesito? O le dice: sabe que le alquilé en un monto de tanto y luego le incrementa. O sea, no puede hacer tampoco eso, de ninguna manera. No modifica el costo. No modifica ni los plazos ni los costos mientras estén al día y estén conformes ambas partes. Pero tiene que ser formal. ¿Por qué hay los procesos judiciales? Porque sucede de que yo le alquilé de palabra y de palabra pues no pueden administrar justicia para ver si efectivamente es el plazo con el que le alquiló. O ya le pagué los alquileres, no hay recibo, tampoco de palabra no puede, digamos, acreditar de que está al día o es moroso. Claro, entonces la formalidad es importante y lógico. Acá en el país hay normas y hay pues la tributación por rentas. Eso está muy bien. El Estado va a recibir una renta que es mínima, y además de ello quiero decirle algo: vamos a hacer que los juzgados tengan menor carga procesal sobre este tema. Ahora, claro, papelito manda, ¿verdad? Y si hay un papel que acredita un contrato, es importantísimo para que los juzgados puedan ver el tema y sobre todo resolver de la manera más rápida. Pero quizás muchos que nos ven dirán: esta norma un poco que favorece más a los propietarios que a los inquilinos. Digamos, ¿qué también respaldo tiene el inquilino? De que no sea echado antes de que se vence el contrato. Por supuesto, ni tampoco sea incrementado en el monto, y que también tenga una constancia, un recibo de que efectivamente está pagando por el bien arrendado, alquilado, y que, bueno, pues el dueño tiene que pagar, también tiene que tributar sobre ese punto. Pero ¿a dónde va, digamos, el registro de inquilinos o arrendatarios morosos? Que desde el momento que se demanda, ¿no?, ya le está diciendo que le debe. Es un deudor. Así es. Entonces, el juez, durante el proceso de esos días en que le pide que acredite, le dice además: señor, tiene usted que, al inquilino moroso, le dice: tiene usted que acreditar un bien que no esté grabado o grabado parcialmente para garantizar el pago al dueño al que usted no le paga puntualmente los alquileres. En el caso de que no acredite un bien con gravamen total o parcial, el juez ya dispone desde ese momento la inscripción en el registro de arrendatarios morosos. Ahora, ¿cuándo sale de ese registro? Eso quería preguntar. ¿Cuándo sale? Cuando paga, cuando honra la deuda, automáticamente sale de ese registro. Ojalá que no sea como Infocor, que uno, por más que paga la deuda, continúa todavía como aparente deudor. Bueno, ahí hay problemas serios porque no hay un control debido, sí, pues. Y realmente hay personas que no debiendo están en el Infocor. Sí. Ahora, congresista, ¿qué pasa si me despiden del trabajo y no puedo pagar la renta o tengo que pagar con atraso? Bueno, en realidad eso no está previsto en este tema. En este tema está previsto la morosidad, que tiene que ser registrada, y la garantía de la formalidad. Si me atraso un día, ¿tengo que pagar algún, digamos, algo adicional? Eso no contempla esta ley. Aquí contempla bien claro: no se restituya al final del contrato, puede desalojo en 15 días, si no acredita la vigencia del contrato. No se paga 2 meses y 15 días, igualmente se resuelve el contrato y en 6 días acredita si paga o no paga ante el juez, y si no acredita, en 15 días se hace el desalojo. En la actualidad, una persona que busca arrendar un departamento tiene que dejar por lo menos 1 o 2 meses de garantía. Bueno, eso dice el código.
Y eso es, digamos, Eso legal. dice el código, claro, eso está vigente, no, eso no... Y, digamos, no hay ninguna modificación en la Ahí ley que no, han aquí se aprobado. ha creado el registro y además la celeridad con que se debe hacer el resolver el contrato por falta de pago o el desalojo por falta de pago, como que también por cumplimiento de la fecha de contrato. ¿Cuál es la carga procesal en la actualidad? Es bastante numeroso, es Por bien ese tema. recargado, es bastante recargado. Claro, yo sé que por alimentos es altísima, es la que más hay en el Poder Judicial, pero usted me dice que ese también es un tema muy... El Bueno, 17.8%, ¿no?, Ajá. de la población nacional son inquilinos, son Eso. arrendatarios. Ujú. Ahora, congresista, hay una ley que se aprueba por lo general siempre en el Congreso a fin de año, que es la ley del inquilinato, que favorece a los inquilinos, sobre todo que viven en las casas antiguas. En ese aspecto, ¿alcanza también esta norma a aquellos? Esta norma está prácticamente para restituir el bien Ujú. y para garantizar a las partes de que no sean desconocidos de sus derechos mientras tengan vigencia de contrato y mientras esté, digamos, cumpliendo los plazos y el pago. La beneficencia le va a agradecer a usted enormemente. Bueno, todas las beneficencias, porque hay cantidad de gente que les debe a las beneficencias públicas por alquileres. Bueno, nosotros a veces nos preocupamos en el arrendatario, pero no nos preocupamos en los propietarios, que pasen un vía crucis para recuperar su bien. Y repito, yo he visto en informes periodísticos Claro, en esos casos que se fue han el hecho canal- dueños el Canal 2, inclusive, ¿verdad? ¿no? Que no la dejaban entrar a la propietaria a su a casa. su casa, ¿no? Ujú. Pero también está el otro caso, ¿no? La beneficencia, que hay un conocido restaurante en pleno Girón de la Unión que no quiere cumplir el contrato, que le está pagando mucho menos y que no se quieren ir. Y es una Me pollería, imagino que eso está ya en la el más órgano. consumida de Lima. Pienso que eso debe estar en el órgano jurisdiccional y lo que está judicializado, pues ya tampoco nadie puede meterse hasta que haya una sentencia consentida y ejecutoriada. Correcto. Veamos otro tema porque usted es representante por la región Puno aquí en el Parlamento y uno de los problemas que tiene Puno sigue siendo el tema lacustre porque continúa la alta contaminación del lago Titicaca. ¿Cuánto se está avanzando? Hubo algunos parlamentarios que estuvieron justamente hace algunos meses buscando medidas de solución. ¿Cómo se está avanzando en este tema, congresista? Bueno, en realidad el lago Titicaca no está contaminado. La parte que está contaminada son las bahías en donde desembocan aguas servidas, o sea, hay poblaciones ribereñas ¿Pero que llegan que al lago? tributan, que llegan a la orilla del lago. Ya. No. ¿Qué pasa? Que el lago pues es tan inmenso, el lago Titicaca es tan inmenso, que en la parte inmensa de profundidad no hay contaminación. Donde hay contaminación es en las riberas, por ejemplo en la ciudad misma de Puno, o sea, la capital de Puno, por todo el muelle y toda la bahía. Hay tributación de residuos sólidos, hay tributación de aguas pluviales y lógicamente pues contamina toda el área ribereña. Lo mismo pasa en Mo, en Juli, Yunguy es la única que hasta ahora tiene una planta de tratamiento. Y habíamos nosotros ya gestionado a KfW de Alemania una donación para hacer una planta de tratamiento en la isla Espinar, en Puno. Lamentablemente el alcalde actual anuló esa licitación, esa buena pro, y bueno, han pasado prácticamente, están pasando 8 años de esa donación y no logramos conseguir el presupuesto para hacer una planta de tratamiento. Bueno, pero le quiero dar también la noticia que yo he presentado un proyecto de ley para que se declare de necesidad y utilidad pública la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en Puno. ¿Dónde está el proyecto? Está en este momento en la Comisión de Salud. Bueno, hay varias comisiones que tienen que ver. Correcto. La de Economía, la de Presupuesto, y bueno, estamos haciéndole el seguimiento para que pueda tener, digamos, éxito en un dictamen. También le daremos el seguimiento. Muy amable, congresista, por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Muy gentil. El congresista Mariano Portugal Catacora, representante por la región Puno, estuvo aquí en Agenda Parlamentaria por el canal del Congreso.